Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite del Centro de Estudios Maite López, tu canal de matemáticas, física, química y lengua española. Hoy hablamos de química, en concreto de las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas que vamos a estudiar en este vídeo van a ser el carácter metálico, el radio atómico, la energía de ionización y la afinidad electrónica y por último la electronegatividad. Vamos a ver primero de todo qué es eso de propiedades periódicas. Son propiedades que presentan los elementos químicos y que se cumplen según la colocación de un elemento en la tabla periódica. Entonces, vamos a relacionar cómo aumentan o disminuyen estas propiedades según la posición de los átomos dentro de la tabla periódica. Y empezamos con la primera de ellas, el carácter metálico. El carácter metálico define el comportamiento metálico o no metálico, por tanto, la capacidad de ceder electrones o oxidarse o de captarlos o reducirse de un elemento químico. A lo largo de la tabla periódica va a variar de la siguiente manera. Fijaros, muy importante, en un grupo, a lo largo de un grupo, aumenta cuando bajamos en el grupo. Por lo tanto, vemos que el litio tiene menor carácter metálico que el potasio o que el francio, ¿vale? Y a lo largo de un periodo, o sea, en línea horizontal, a lo largo de un periodo va a aumentar hacia la izquierda, como estas flechas que os estoy poniendo. De esa manera, fijaros, el elemento más metálico de todos por estar abajo y estar a la izquierda va a ser el francio. ¿Vale? Aquí podemos comparar, por ejemplo, el flúor con el litio y darnos cuenta que el flúor, obviamente ya sabemos que es un no metal, tiene mucho menos carácter metálico que el litio. ¿Veis? Porque el carácter metálico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. Pasamos a la siguiente propiedad, el radio atómico. El radio atómico, su definición es la mitad de la distancia que hay entre dos núcleos de un elemento unidos por enlace covalente puro. Imaginaros dos elementos iguales, ¿vale? Unidos, por ejemplo, flúor y flúor, unidos por un enlace covalente, obviamente porque los dos son iguales y ninguno de los dos es más electronegativo que el otro, quedarían así, y si yo mido la mitad de la distancia que hay entre los dos núcleos, justamente va a ser el radio. Esa es la definición de radio. Pues bien, yo muchas veces explico en mis clases que los átomos, para mirar el radio, son un poquito como las cebollas. Si yo tengo una cebolla de 8 capas, fijaros con las capas de electrones, ¿no? Una cebolla de 8 capas, indudablemente va a ser más gordita que una cebolla de 2 capas, ¿vale? Pues bien, a lo largo de un grupo, en vertical, como lo veis en columna, aumenta al bajar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos grupos tiene más capas. Aquí estaríamos en la capa 1, aquí en la capa 2, aquí en la capa 3, así hasta las 7 que conocemos hoy por hoy, ¿no? Entonces, por lo tanto, al bajar en los grupos aumenta el radio. ¿Y en los periodos? Bueno, pues en los periodos disminuye al aumentar la z, o sea, disminuye hacia la derecha, por lo tanto aumenta hacia la izquierda, debido a la atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones más externos. Y esto es importante. Si tenemos varias capas, obviamente también el núcleo va a estar más lejos, ¿vale?, de esos electrones externos, con lo cual les va a poder incluso atraer menos. Esa es la razón por la que el radio atómico aumenta, como estas flechitas que os he puesto, ¿vale? Y si comparamos el litio con el francio, obviamente el francio va a ser mucho más grande, y si comparamos el litio con el flúor, también va a ser mayor. Dentro del radio atómico os quiero hablar del radio iónico. ¿Qué ocurre cuando un elemento se transforma en ión? Pues lo vais a ver muy fácilmente. Yo tengo el sodio y el sodio tiene 11 protones y 11 electrones en su estado neutro, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando el sodio se carga positivamente y pierde un electrón? Bueno, pues fijaros, hay 11 protones que están atrayendo hacia sí los electrones, ¿vale? Esto no tenía que haberlo puesto así. Los electrones, ¿vale? Entonces, por lo tanto, si hay 11 protones en ambos casos, atraen con la misma fuerza, pero los electrones entre sí, ¿qué hace más fuerza repulsiva? ¿10 electrones o 11 electrones? 11 electrones. Luego, por lo tanto, el sodio en estado neutro va a ser más grande, va a tener mayor radio que el sodio positivo.
Entonces, aprenderemos que en los iones, los positivos, dentro de un mismo elemento, los positivos son más pequeñitos que los neutros, ¿vale? Y ahora veremos qué ocurre con los negativos. Acordaros un poquito pues, de los signos. Es justamente al contrario que pondríamos con los signos. Un número positivo en verdad es mayor que 0, ¿no? Pues aquí ponemos más menor que 0. Entonces quiere decir los iones positivos son más pequeños que los átomos neutros de los que procede. En cuanto a los iones negativos, bueno, pues hemos cogido el cloro. El cloro tiene 17 protones y 17 electrones. Si capta un electrón, tendría 18 y quedaría cargado negativamente. Pues bien, los 17 protones ejercen las mismas fuerzas de atracción, pero los electrones, obviamente 18 electrones, crean más fuerzas de repulsión que 17. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, el ion negativo va a ser más gordito, va a tener mayor radio iónico. ¿Vale? Así que ya veis, al contrario, de nuevo la regla de las signos, al contrario que en matemáticas, el 0 no es menor que un número negativo, pero aquí sí, un átomo neutro va a ser más pequeño que un ion, en este caso un ion negativo. ¿Vale? Seguimos con la siguiente propiedad. Energía de ionización. La energía de ionización es la energía necesaria para separar el electrón más externo de un átomo neutro y convertirlo en un ion positivo, que conocemos como catión. Por lo tanto, es cuando tenemos un átomo neutro y le queremos quitar un electrón. Imaginaros, al litio, si le quito un electrón, se convierte en litio positivo, o como hemos dicho antes, el sodio se convierte en sodio positivo. Bueno, pues la energía de ionización tiene mucha lógica el radio, ¿vale? Cuanto más cerquita está este electrón del núcleo, más me va a costar quitarlo. No es lo mismo un átomo de litio que el electrón que quiero quitar está en la capa 2, o sea, muy cerquita del núcleo, que un átomo de francio, que el electrón que voy a querer quitar está a muchas más capas. Por lo tanto, las fuerzas de atracción no son tan fuertes y me va a costar menos arrancar ese electrón. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de un grupo la energía de ionización crece hacia arriba, ¿vale? Los elementos de las capas 1, 2, 3 van a tener más energía de ionización que los de las últimas capas. Y a lo largo de un periodo, bueno, pues a lo largo de un periodo lo que va a pasar es que en el periodo vamos a aumentar también por el tema del radio, ¿no? Hemos dicho que el radio aumentaba hacia acá, pues a mayor radio, menores fuerzas. Por lo tanto, en este caso, la energía de ionización me va a costar menos arrancar un electrón que esté colocado aquí que esté colocado aquí, porque su radio va a ser menor y va a estar más cercano al núcleo y por tanto con mayores fuerzas de atracción. Ya veis por tanto que en el grupo aumenta hacia arriba y en el periodo aumenta hacia la derecha. Cuanto más cerca del núcleo, más grande sería esta energía de ionización. Y aplicando los mismos principios podemos hablar de la afinidad electrónica, que es la energía que libera el átomo cuando capta un electrón y se transforma en un ion negativo. Vale, el ion negativo, por supuesto, se llama anión en estado gaseoso. Por ejemplo, el flúor capta un electrón y se transforma en fluoruro. Pues la afinidad electrónica y la energía de ionización crecen de igual manera. Por lo tanto, es muy fácil, si nos aprendemos una, recordar la otra. Recordad, en los grupos aumenta hacia arriba, en los periodos aumenta hacia la derecha. Y nuestra última propiedad va a ser la electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo en estado neutro y gaseoso a atraer hacia sí, ¿vale? El par de electrones de un enlace químico y transformarse, por tanto, en un anión. Cuando formamos un enlace, los electrones siempre van a estar más cerca, a no ser que sean dos átomos iguales, ¿vale? Van a estar siempre más cerca de uno de los átomos que del otro, ¿vale? Van a estar más cerca de ese elemento que sea más electronegativo. Entonces, ¿cómo crece la electronegatividad? Pues de nuevo, a consecuencia del radio atómico, la electronegatividad aumenta al disminuir el radio. Entonces, a menor radio, esos electrones van a estar más cerquita, va a haber mayor fuerza de atracción
y va a aumentar la electronegatividad. Acordaros que el radio del átomo el átomo que más radio tenía era el francio, por lo tanto lo que es el radio aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. Pues la electronegatividad totalmente al contrario, hacia la derecha y hacia arriba. Tenemos que liberar de ella los gases nobles, porque ya sabéis que los gases nobles están en un estado con su octeto electrónico totalmente completo y no van a hacer ni por captar ni por dar ningún electrón. Entonces, si quitamos los gases nobles, podemos decir que el elemento más electronegativo sería el flúor. Por ende, el elemento más electropositivo sería el francio. Entonces, en un periodo al aumentar el número de protones, aumenta la capacidad de atraer los electrones y por tanto aumenta la electronegatividad. Y en un grupo, por supuesto, a consecuencia del radio atómico, la electronegatividad aumenta al disminuir el radio. Pues hasta aquí todo el vídeo de hoy. Deciros que en el canal tenéis un montón de vídeos sobre el átomo, la tabla periódica, curiosidades de la tabla periódica, las valencias, los números de oxidación y iones, isótopos, todos esos temas que engloban un poquito pues sistema periódico y el átomo en sí. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase.